1 en adelante, hasta el 4 vamos a leer. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Y el 14 dice: y en el mes segundo a los 27 días del mes se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y la mujer de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé, y sus hijos, su mujer y la mujer de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil, toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Es palabra de Dios. Dios santo, en el nombre de Jesús, queremos encomendar nuestros pensamientos y nuestra meditación, y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, Jehová, Dios mío y Señor mío. Amén. Al cuidado de Dios. En el día 17 del segundo mes del año 600 de Noé fue que comenzó el diluvio. Le quiero dar unas fechas como a modo de introducción en esta noche, porque el tema en realidad se va a centrar más en el cuidado de Dios, pero es muy importante tener en cuenta que la veracidad y de las cosas históricas que nos da la Biblia. Primero dijimos que había llovido 40 días y 40 noches, que el agua había bajado de la atmósfera y subido de la tierra, inundó toda la tierra 15 codos, sería 7,5 metros por encima de toda cumbre más alta. Comenzó a soplar un viento, y durante ese tiempo, más o menos así, recolecté algunas fechas importantes que menciona la Biblia, cómo fue pasando el tiempo, y que aproximadamente al día 197 dentro del arca, el arca se posó sobre el monte Ararat. Se cree que el monte Ararat no está bien ubicado, pero se cree que está en Armenia, una montaña que se llama el Dedo. Pero ahí no terminó todo. Recién se acomodó el arca y quedó quieto, dejó de flotar. Dice la Biblia que en el mes 10º, al primer día, pudieron verse las montañas. El mes 10º está tomando en cuenta de la edad de Noé, o sea, alrededor del día 260 dentro del arca. Después de 40 días que se vieron las montañas, Noé dice que abrió la ventana y soltó un cuervo. El cuervo no volvió.
se fue y anduvo yendo y viniendo. El versículo 7 dice, volviendo hasta que las aguas, yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. No volvió más al arca. Seguramente. Después soltó también una paloma. Cuando Noé cumplió 601 años, o sea, 10 meses y 13 días dentro del arca, porque él tenía ya un poco más de 600 cuando empezó el diluvio, más o menos 320 días dentro del arca. Imagínense, ya casi un año dentro del arca, viviendo en una casa sin poder salir afuera. Nosotros bajoneados y quejándonos de la cuarentena, que podemos salir, ir al kiosco, podemos hacer compras, incluso acá en Misiones ahora que estamos más libres todavía que eso. Casi todas las actividades con restricciones, pero están. Imagínense estar dentro del arca y con todos los animales adentro. Yo calculo que por eso también Noé abrió la ventana. Eso es algo que yo digo, yo pienso, ¿no? Pero en el mes segundo, a los 27 días, o sea, 1 año y 10 días, Dios recién le dice a Noé que salga del arca. Quiere decir que tuvieron más o menos 380 días, 1 año y 15 días aproximadamente dentro del arca. Habíamos dicho que recién había comentado que el agua cubrió la tierra 15 metros más que la montaña más alta. Pero no necesariamente, ya dijimos la última vez, que la montaña más alta tenía el tamaño de lo que conocemos hoy. Por ejemplo, el Everest, que tiene 8.848 metros. Cuando vino el diluvio, probablemente, y por la descripción incluso de lo que dice en Génesis, probablemente eso fue que hizo que cubriese todo, porque era más bajo, y después cuando se empieza a irse el agua, y ahora lo vamos a ver, porque si no serían 8.000 metros de agua. Es decir, ¿dónde se fue esa agua? En primer lugar, las montañas no eran tan altas. Las montañas se formaron justamente cuando Dios estaba secando la tierra. En segundo lugar, las profundidades del mar tal vez no eran tan profundas como ahora, que tienen más de 11 kilómetros. Entonces el agua estaba más arriba. Si Dios hunde las profundidades y sube las montañas, el agua baja. Ahí ya tienen una forma, ¿no?, de entender por qué, dónde fue esa agua. En segundo, estuve investigando, buscando. Tercer lugar, ¿no?, volvieron a haber nubes, porque después de eso recién comienza la lluvia. La primera lluvia fue el diluvio. La segunda lluvia, después del diluvio, tenía que haber nubes. Los científicos más o menos calculan, si hoy cayese todas las nubes, toda el agua que hay en las nubes, más o menos 2,5 centímetros subiría el agua. O sea que 2,5 centímetros bajó, que se fueron a las nubes. No es mucho, pero cuenta. Pero la parte más importante fue a los polos. Los polos hoy contienen tanto hielo que si se derritiese ese hielo, el mar sube 66,7 metros. Buenos Aires prácticamente desaparece. Hay un mapa, si entran, investiguenlo, hay un mapa que muestra, esto es científico, yo no lo estoy inventando. Si se derriten todos los polos, o sea, los dos polos, se va todo el hielo, mejor dicho, de las montañas y de los polos, todo el hielo que hay se derrite. Corrientes, hasta Corrientes llega a inundarse aproximadamente, porque nosotros acá no, porque estamos en 84, o sea, estamos 84 metros el Paraná, porque Posadas está a más de 100 metros. O sea, imagínense lo que pasaría si los polos se derriten. Bueno, esa agua se fue a los polos. ¿Por qué? Porque comenzó a haber verano e invierno, que antes no había. La Biblia no menciona y no había, sino que había un solo clima tropical alrededor del mundo. O sea, ¿me entienden? La Biblia es tan sencilla la explicación que no necesitamos científicos que quieren negar a Dios y ridiculizar lo que dice la Biblia. ¿Por qué decimos que sí cubrió todo y
De ahí donde los científicos empiezan a inventar cosas inusuales o cosas raras, diciendo que de dónde están esqueletos o fósiles de ballenas allá a más de 4.000 metros en el monte Everest. Hay un lugar donde hay fósiles de ballenas. ¿Cómo subieron ahí? Está bien. Dicen que por los terremotos, si vieron que la tierra se mueve, está bien, pudieron haber subido, pero justamente podría haber sido también del diluvio que Dios levantó el Everest. Pero los fósiles demuestran que una vez en una altura hubo agua. Todo fue que Dios, con su soberanía, en su control, hizo que primero se llene todo, que se cubra todo, y después de repente, en casi un año, toda el agua se secara y la tierra vuelva en otra forma, otra topografía sería de lo que fue antes del diluvio. Cambió todo. Dijimos que entonces se puede buscar un montón de excusas. Queriendo sacar a Dios del medio, los científicos pueden encontrar un montón de teorías para decir qué pasó. Incluso hay varios lugares, pueblos originarios que no tuvieron contacto con otros en muchos años. Sabemos que todos venimos de una sola raza, pero al separarse la tierra o la forma como poblaron esos, cada uno tiene una versión distinta de que hubo un diluvio. Algo quedó acá en la mente. La Biblia dice la verdad, Dios es verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad. Por eso podemos estar seguros que, aunque lo leímos en un primer versículo, que Dios nunca se olvida. Dice que Dios se acordó de Noé. Pero Dios en realidad nunca se olvida. Habíamos dicho hace unos domingos atrás que las palabras, muchas veces cuando habla acerca de Dios, lo describe de la manera que nosotros podamos entender en un lenguaje humano. Cuando decía que Él se arrepintió, que en realidad no es que Dios como nosotros nos arrepentimos. Lo mismo pasa acá, que en el versículo 1 dice que Dios se acordó de Noé y de todos los animales. La frase es para poner la acción de Dios en un lenguaje humano. No es que se había olvidado y de repente Dios le dice: ay no, me olvidé de Noé. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, a nosotros nos pasa eso, pero Dios no. Es una forma de describir cómo Dios ahora hace una acción a favor de Noé y de su creación que estaba ahí resguardado y a su cuidado. Ahora Dios ya había preparado la tierra para un nuevo clima, una nueva topografía, y repoblarla con las personas y los animales que Él mismo había preservado. Dios tiene en cuenta a toda su creación, aunque Dios al hombre lo tenga como corona. O sea, nosotros somos corona de la creación, somos especiales delante de Dios, pero Dios no se olvida ni siquiera de los animales. Fíjense que en el versículo 1 de 8 lo dice: de Noé, se acordó de Noé y de los animales. Y lo que leímos al principio en la introducción, San Mateo 10, 29 y 30, que decía que no se venden 2 gorriones por una monedita, sin embargo, ninguno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre, pues aún vuestros cabellos están contados. Podemos pensar que el pájaro que el gato cazó fue un accidente o la destreza del gato, pero dice la Biblia que ningún gorrión es cazado por un gato o cae en tierra si no es la voluntad de Dios. Y aún los cabellos, Dios no tiene problema para contar mis pelos que ya perdí. También sabe los que tengo todavía. Y dice que ni un cabello mío o de cualquiera que hoy al peinarse se le cayó un cabello, ninguno de ellos se le escapó de su voluntad.
los tiene todos contados. Lo dice la Biblia, lo dijo Jesús. Por eso en la vida, no importa la situación en que estamos, el problema o la dificultad que tengamos, Dios está al control. En nuestra humanidad es difícil de entender y aceptar muchas veces. No entendemos, pero a lo largo del tema vamos a ver algunos puntos que nos toca a nosotros también y que Noé también lo vivió. Dios tiene en cuenta cada situación, cada problema, cada dificultad, porque Él no se olvida, pero Él tiene su tiempo. Ese es nuestro segundo punto. Dios tiene su tiempo. Él no se olvida, pero Dios tiene su tiempo. Así como pasó con Noé, tantos días, meses sobre el arca. Dios no se había olvidado. Dios estaba haciendo una obra. Dios tiene su tiempo y dice que Él hizo pasar un viento sobre la tierra. Aunque Dios podría haber secado la tierra en una sola palabra, al vuelto a poner todas las cosas en su lugar, así como la creó, podría haber hecho en una sola palabra. Pero Dios también usa métodos distintos y usa métodos según su propia voluntad y lo que Él quiere hacer. En el Salmo 104:4 dice: haces de los vientos tus mensajeros y de las llamas de fuego tus servidores. O sea, el viento puede ser o es un mensajero de Dios, y lo fue para Noé. Dios había enviado al viento. Dios tiene su tiempo. Recordemos un poquito la vida de Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? Tenía 40 años y él sabía que había sido llamado por Dios a libertar a su pueblo. ¿Qué hizo? Fue con sus propias fuerzas y mató a un egipcio. Después quiso defender dos judíos que se estaban peleando, y Dios le dijo, no en forma audible, pero le dijo: bueno, todavía no es tu tiempo. 40 años tuvo que pasar en el desierto y prepararse. Dios tiene su tiempo. David fue ungido rey, pero tuvo que esperar 14 años antes de recibir el reinado. Dios tiene su tiempo. Dios no se olvida de Moisés. Dios no se olvidó de David. Dios no se olvidó de Noé. Dios tampoco se olvida de nosotros. A veces nos preguntamos cuánto tiempo tenemos que orar, cuánto tiempo tenemos que esperar. ¿Por qué no obra Dios al instante? ¿Cuánto tiempo a veces tenemos que esperar que Dios conteste nuestra oración? Y personalmente viví muchas oraciones contestadas rápidamente, pero a veces, y hay algunas que todavía estoy esperando, y sé que Dios tiene su tiempo. Dios especialmente me habló por este tema a mí esta semana, pues yo estaba bastante bajoneado por mi situación y me preguntaba. Después, cuando leí, estaba estudiando esto, me vino la respuesta: Dios tiene su tiempo. Nunca se olvida porque estamos al cuidado de Dios. Dios tiene su tiempo porque Él no se olvida y porque estamos al cuidado de Él, así como Noé estuvo al cuidado de Dios dentro del arca. Aunque muchas veces la ansiedad humana nos lleva a actuar de una manera precisamente humana. Ese es nuestro tercer punto, la ansiedad humana. Y vamos a ver unos detalles en la vida de Noé que tampoco nunca yo había profundizado tanto, pero hay unas cosas que si los miramos en detenimiento nos damos cuenta que Noé y naturalmente cualquiera de nosotros hubiéramos hecho lo mismo, tal vez cosas incluso de más ansiedad o más grandes. Dice que al cabo de 40 días abrió la ventana. Dios no le dijo nada. Bueno, no es un pecado abrir la ventana. Noé lo hizo, tal vez
quería un poco de aire fresco, tal vez el olor adentro era para que se airee un poco el arca. Pero es fácil imaginarnos estar tanto tiempo encerrado en el arca y querer abrir la ventana. Querer tener un poco de aire fresco. Y eso es completamente compatible con la fe y la paciencia. Hacer averiguaciones como lo hizo Noé, y ahora lo vamos a ver un poco más, de que si la tierra estaba seca no invalida la fe de Noé. ¿Por qué? Porque la Biblia en la galería de la fe, en Hebreos 11, lo menciona a Noé. Tuvo fe y paciencia, pero hizo sus averiguaciones. Dios igualmente a nosotros no nos quita la libertad. Mientras que tengamos que esperar instrucciones como Noé, que estaba esperando que Dios le diga salir del arca, él empezó a hacer averiguaciones. Primero largó un cuervo, después, como no tenía éxito respuesta, dejó volar una paloma. La paloma volvió. A los 7 días volvió a enviar la paloma. Ahora sí trajo noticias. Trajo una hoja de olivo. Y pasaron 7 días y volvió a enviar la paloma a ver qué pasaba. Y la paloma ya no vino más. Dios no se enojó y no hubo un rayo que haya clavado sobre el arca diciéndole a Noé que él estaba pecando. Dios le dejó esa libertad tal cual nosotros también tenemos libertad. Mientras que esperamos en Dios, Dios tiene que ser la primer esperanza, la primer respuesta que necesitamos. Como Noé estaba esperando la orden de salir, no salió del arca hasta que Dios se lo dijo, pero mientras tanto estaba haciendo cosas que tampoco invalidaban la fe. Así también hoy podemos orar a Dios por sanidad, pero también ir al médico, orar a Dios para que dé sabiduría al médico, y si Dios lo quiere sanar sin el médico, sin intervención del médico, ¿cuántas veces ha pasado que se va al médico y el médico dice, ¿qué pasó? Hubo un milagro? Dios también puede usar al médico, operar o intervenir o dar un medicamento, o en un problema familiar podemos necesitar un milagro para salvar una relación, y de repente la persona deseando eso ora a Dios y va a un consejero, y el consejero, por gracia de Dios y porque Dios le guía y le dio la sabiduría, pero es Dios usando medios. Por eso quería mencionar de que Noé hizo algunas cosas que alguien podría decir, Noé no tuvo fe. ¿Por qué largó esa ventana? Abrió la ventana. Incluso él sacó la cubierta, el techo del arca lo sacó. Y dice que él vio las montañas que estaban descubiertas, porque dice la Biblia que las montañas se descubrieron. O sea, me imagino que cuando abrió la ventana le habrá puesto una escalera para mirar afuera. Por algo tenía esa ventana. Pero bien, ese detalle para tener en cuenta. La ansiedad nos puede llevar a hacer cosas, pero nunca debería llevarnos a pecar y salir del arca. Lo que Noé nunca fue es ni reclamar a Dios, ni salir del arca. Ese es un detalle que tenemos que tener en cuenta. No salirnos de la voluntad de Dios. La ansiedad humana es normal, pero tenemos que seguir nuestra confianza en Dios, no desesperarnos. Aunque muchas veces tengamos que esperar una respuesta y años hasta que Dios va a dar la respuesta, Noé tuvo que esperar mucho tiempo antes que Dios le dijese sal del arca, más de un mes, porque la tierra estaba seca al año 601 de Noé. Pero todavía pasó más de un mes hasta que Dios le dice sal del arca. Muy interesante ese detalle. Dios no se enoja si nosotros le preguntamos o averiguamos, como lo hizo en Noé. Y esto quiero brevemente hacerlo, no es una base, pero sí muestra algo en la seguridad de nuestra salvación.
no es un fundamento el más firme, porque tenemos textos como Romanos 8, 33 al 35, por ejemplo, que vamos a leer, pero dice que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y más adelante dice, ni lo alto, ni lo profundo, en el 39, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Incluso en San Juan, cuando Jesús habla que de las ovejas que Él conoce, capítulo 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Noé estaba seguro al cuidado de Dios. Nosotros, al haber creído y habernos arrepentido y entregado nuestra vida a Cristo, estamos seguros, nuestra salvación está segura. ¿Por qué? Porque el arca es la figura de la salvación, dice el apóstol Pedro. El que entra en el arca, como Noé, que entra en el arca, que acepta a Jesucristo, reconoce en primer lugar de que es pecador, que necesitamos de un Salvador, que nosotros por nuestro mérito no podemos llegar a Dios, y aceptamos a Jesucristo como el que pagó nuestra deuda que nosotros no podríamos jamás haber pagado, y haber creído que Él lo hizo. Aceptar eso es entrar como Noé entró en el arca. Y el arca, al ser símbolo de la salvación, fue la salvación de Noé y de todos los animales hasta que las aguas se secaron, hasta el día que lleguemos al otro lado de la ribera, y nuestra salvación es eterna. Nuestra salvación no se acaba, nuestra salvación no se pierde. Por eso, Noé, en esa posición, y es un detalle también que quiero tener en cuenta, no lo dice expresamente, pero si nosotros lo analizamos, cómo él hizo, largó una paloma, a los 7 días la volvió a enviar, a los 7 días la volvió a enviar. ¿Qué nos dice eso? Que él contaba las semanas y que él también observaba el día de descanso, porque al contar las semanas, el día de descanso estaba incluido. Eso era parte. Su devoción a Dios nunca cambió. Él seguía aprovechando. Así también nosotros en esos momentos difíciles, incluso ahora en estos tiempos que hemos pasado, ya para nosotros es casi pasado, aunque todavía estamos un poco restringidos, es un tiempo propicio para acercarnos más a Dios. A veces Dios permite un diluvio en nuestra vida, alguna enfermedad, algún conflicto, algún problema, para que tengamos el tiempo de acercarnos a Dios. Y eso nos tiene que hacer más firme para acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque Dios no se tarda en su respuesta. Nuestro cuarto punto es que Dios no se tarda en responder. Después que quitó Noé el techo del arca, todavía por casi 2 meses no se movió y el arca seguía siendo su casa en cuarentena. No podía salir. Y él siguió esperando esa voz que le diga: Noé, salí del arca. Y llegó, versículo 16 dice: Dios habló a Noé: sal del arca, tú y los animales contigo. Me imagino la alegría dentro del arca, el festejo de Noé y de sus hijos. Incluso yo creo que
hasta los animales se habrán contagiado. Porque ustedes saben que a veces cuando los chicos se ponen contentos a jugar, los perros que perciben la alegría y también se ponen contentos. ¿Observaron eso? Yo creo que hasta los animales estaban contentos cuando Noé recibió la orden de salir del arca. Por eso, y nuestro último punto es que Noé sale del arca agradecido. Es un punto a tener en cuenta, muy importante. Noé está muy agradecido del cuidado que Dios tuvo de él. Y dice el versículo 20, edificó Noé un altar que literalmente significa lugar alto, lugar elevado. Probablemente hizo un altar de tierra y sobre él sacrificó. Fíjense, los animales que se habían salvado, habían limpios 7 parejas de los limpios. Y él usó de esos animales limpios para sacrificar a Dios. No fue amarrete, como podemos decir, no. Escúchame, acabo de salir del diluvio y yo voy a necesitar de esos animales. No, él en gratitud le ofrece a Dios todo lo que tenía ahí al alcance. Y los animales que podrían ser para cubrirse, por ejemplo, las ovejas, él hace el sacrificio. Eso hace que Dios, dice que siente, también es una descripción humana porque Dios no tiene una nariz que huele el olor, pero dice percibió Dios olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Y el 22 dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno y el día y la noche. Aparece el invierno, aparece la siega, la sementera que ya va antes, pero el frío y el calor, que antes no existía, ahora aparece. Pero el detalle más relevante es lo que después en 2 de Pedro 3, 5 al 7 dice que la tierra una vez fue inundada por agua, fue destruida por el agua, pero ahora está siendo reservada para el día final. Nunca más Dios enviará un diluvio sobre la tierra. Dios se comprometió, si vamos otra vez al lenguaje humano, en no volver a destruir la tierra con agua, sino con fuego, dice 2 de Pedro. Para terminar, Dios envió su viento para secar la tierra y retirar las aguas. La misma mano que trae la prueba en nuestras vidas también es la misma mano que libera al creyente. Y es la misma mano que sostiene nuestras vidas durante la prueba. Dios está al cuidado. Y podemos decir figuradamente que Dios sostenía el arca donde Noé y los animales estaban. Dios también nos tiene en su mano usando, digo esto porque uso lo que Jesús dijo en San Juan 10, ¿no? Que mis ovejas están en mi mano y nadie las arrebatará de mi mano, siempre estamos bajo su cuidado. La tierra fue anegada, no fue llenada de agua en un día, pero tampoco se secó en un día. Así que Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus planes, sus propósitos, y aunque a veces pueden llevar años las pruebas, Dios sostiene a su pueblo. Y lo que Dios quiere es que vivamos un día a la vez, que no nos gane la ansiedad, aunque muchas veces la que nos impulsa a cometer desvíos y a veces clamar a Dios: Señor, necesito tu ayuda, auxíliame. Pero Dios
sigue teniendo su tiempo. Estamos bajo su soberanía. Él no se tarda. Y Él espera una plena confianza nuestra